Análisis dimensional. Va a ser el tema del día de hoy. Análisis dimensional. El primero, lo que tenemos que entender que el análisis dimensional, como dice acá, sirve para expresar o relacionar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Y eso te estaba explicando delante. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, el área es una magnitud derivada. Y haciendo un ejemplo mucho más real, el área, por ejemplo, ¿cómo se halla el área de un cuadrado? Por ejemplo, podría ser lado al cuadrado. O cómo se halla el área de un rectángulo. Podría ser, por ejemplo, largo por ancho. No, largo por el ancho. ¿Ves? Entonces, en este tema, lo que vas a hacer es eso, ¿no? ¿Qué haces? El análisis dimensional es relacionar estas magnitudes derivadas en función de las fundamentales. ¿Ves? Entonces, el largo, recuérdate, el largo se utiliza 1 metro para medir, por lo tanto, su ecuación, su magnitud fundamental sería L. El ancho, se utiliza también 1 metro para medir eso, entonces también es L. Entonces, el área está L al cuadrado. ¿Te das cuenta, ves? Por ejemplo, acá podemos poner otro ejemplo, otra magnitud derivada llamada velocidad. La velocidad también es una magnitud derivada. Entonces, esta velocidad tiene que salirnos en función de las fundamentales. Entonces, recuérdate, la velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces, ya está. Y ya está acá. Entonces, yo voy a expresar esa velocidad en función de las fundamentales. A ver, vamos a ver. ¿Distancia qué es? Distancia es una longitud, profesor. Tiempo, allá es tiempo. Esto sube arriba cambiando de signo y esto saldría LT a la menos 1. Ya está, ¿ve? Hacer esto es una magnitud. No, eso es análisis dimensional. Eso es análisis dimensional. ¿En qué consiste entonces el análisis dimensional? Ahí está bien claro. Relacionar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. ¿Ya? Segundo, sirve para comprobar la veracidad o falsedad de las fórmulas químicas, físicas, mejor dicho. O sea, puede haber una fórmula que alguien me dice acá, a ver, entonces tú quieres comprobar si esa fórmula está bien o está mal, es falso o es verdadero. Entonces, con este tema de análisis dimensional vas a poder comprobar, obviamente haciendo el uso del principio de la homogeneidad. ¿Para qué más? También sirve para deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales. Esas nuevas fórmulas que tú encuentras a través de datos experimentales se llaman fórmulas empíricas, ¿ya? Una vez que tu fórmula lo compruebes en diferentes lugares y cumple, recién esta fórmula empírica se vuelve una ley, ¿ya? Mientras que no ha sido comprobado en diferentes ámbitos, va a seguir siendo fórmula empírica. Una vez que ha sido comprobado, ahí sí se vuelve ley, ¿ya? Entonces, cuando decimos leyes, son fórmulas ya comprobadas. No se olviden eso. Bueno, entonces, para estudiar el análisis dimensional, vamos a tener que entender esto que se llama ecuación dimensional. Una ecuación dimensional se escribe entre corchetes, ¿ya? Aquí está. Esto que está acá se lee ecuación dimensional. ¿Y qué cosa es una ecuación dimensional? Cuando tú le pones corchete, ¿qué cosa hace? Lo que vas a hacer es, ¿no? Esto es una igualdad matemática. Esto es una igualdad matemática que expresa la relación entre la magnitud derivada que se toma en función de las fundamentales. Ah, ya, o sea, cuando tú le pones
Este entre corchetes se lee ecuación dimensional. Y en ese momento, a las magnitudes derivadas lo vas a expresar en fundamentales, o incluso las mismas derivadas están relacionadas con las fundamentales. Entonces, cuando tú tienes una ecuación dimensional, por ejemplo, acá yo veo ecuación dimensional de X, nada más va a existir longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Intensidad, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. No va a existir otras cosas más. No aparece otras letras más. Solamente longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Y esta letra, profesor, si aparece otras letras, significa que son números. Entonces, eso es, una ecuación dimensional no puede aparecer más que las 7 magnitudes fundamentales. Ahí está bien claro, entonces K es un número, es una constante que no tiene dimensión, por eso se llama adimensional. Bueno, entonces vamos a ver lo que es ecuación dimensional. En otras palabras simples, la ecuación dimensional es la representación simbólica de las medidas de una magnitud física. A ver, vamos a ver la ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales primero. A ver, ahí está. La ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales. La magnitud, longitud, su ecuación dimensional va a ser L. De la magnitud fundamental masa, su ecuación dimensional va a ser M. De la ecuación dimensional tiempo, su ecuación dimensional una T mayúscula. De la magnitud fundamental intensidad de corriente eléctrica, su ecuación dimensional va a ser una I mayúscula. De la temperatura, la letra griega teta. De la intensidad luminosa, una J, y de la cantidad de sustancia, una N. Ahí está, ya hemos hallado entonces las ecuaciones dimensionales de las magnitudes fundamentales. Ahora nuestro trabajo va a ser de las magnitudes derivadas. Existe una manera de encontrar las magnitudes derivadas si te olvides. ¿Cómo se puede encontrar? Con las fórmulas. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada, entonces con la fórmula puedo hallar su ecuación dimensional. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Ves? Recuérdate. A ver, acá te voy a explicar haciéndote recordar. ¿Ya? A ver. Todo lo que se utiliza metro, regla, o sea, todo lo que es metro, utilizas tu metro, tu cinta métrica, todo cuando tú utilizas el metro, una regla, una cinta métrica corresponde a la longitud. Cuando yo utilizo una balanza, corresponde a una masa. Eso puede ser una ayudita para que tú reconozcas, ¿ya? Y cuando tú utilizas el reloj o un calendario, eso es, ¿no? Tiempo, ¿ya? Cuando tú utilizas, este es el otro que hay, un termómetro, eso es temperatura, ¿ya? Si utilizo un termómetro, eso es para la temperatura. Bueno, el que hay más es esto. De la masa son poquitos, del tiempo también hay bastante, pero del tiempo estamos familiarizados. Del tiempo sí lo conocemos. ¿Quién no conoce? A ver, días, en el tiempo están los días, años, siglos, meses, lustro, década. En la masa son poquitos, recuérdate. En la masa tenemos onza, libra, tonelada, poquitos. En cambio, en la longitud sí hay cantidad. Está acá adentro, está la altura, la profundidad, el largo, el ancho, espesor, el perímetro, cantidad tiene la longitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí. Aclarado eso, entonces, a ver cuál de los 7 será distancia. Distancia obviamente es L y tiempo es T. Reemplazamos, bueno, ahí está L entre T. Y este que está dividiendo, sube arriba, acá su exponente es 1. Este 1, al subir arriba, cambia de signo. Entonces va a ser LT a la menos 1. Ahí está. Esto es la ecuación dimensional de la velocidad. Y esto que te estoy mostrando es cuando te olvidas. Así vas a hacer, utilizando fórmulas para que te recuerdes.
Otro, por ejemplo. ¿Te has olvidado cuál es la ecuación dimensional de la aceleración? De la aceleración, entonces tienes que recordarte su fórmula. Aceleración es variación de velocidad sobre tiempo. Ajá, velocidad sobre tiempo. Pero acá lo tengo la velocidad. Entonces lo pongo lo que tengo acá. Velocidad es LT a la menos 1 entre tiempo. Ahí está, entonces ahí le falta su menos 1, ¿sí o no? Le falta su menos 1, vamos a colocarlo acá, aquí está. Esto es la velocidad y el tiempo es tiempo, ¿no? Esto sube arriba cambiando de signo y saldría LT a la menos 2. Y entonces esto que está aquí es la ecuación dimensional de la aceleración. Así, puedes utilizar ese método para recordarte, si te olvidas, pues, estas magnitudes derivadas, como es en este caso la aceleración. Digamos, la fuerza, te pido la ecuación dimensional de la fuerza, entonces te olvidas. Entonces, la fórmula de la fuerza es masa por aceleración. La masa es m, aceleración acá lo tengo, reemplazo, ahí está masa m, aceleración es lt a la menos 2, y como son letras diferentes, se acabó. Esto es la ecuación dimensional de la fuerza. Trabajo. El trabajo así igual es fuerza por distancia, pero fuerza lo tengo. Esto transcribo y por una L más, porque distancia es L. El trabajo va a ser MLT a la menos 2 por M. Entonces, utilizando tu álgebra, esto saldría L al cuadrado. Nos sale ML cuadrado T a la menos 2. Y esto sería la ecuación dimensional del trabajo. Pues esto solamente es para que, como si te olvidas, ¿cómo puedes recordar? Presión. Sabes que la presión es fuerza sobre área. Y fuerza, ahorita hemos hecho, es MLT a la menos 2. Y el área es L al cuadrado. Ahí está MLT a la menos 2 y L al cuadrado. Si dominas, operas directo. Y si no, esto subes arriba y operas también. Saldría ML a la menos 1, T a la menos 2. Lo que se te está explicando es una manera como puedes hacer para que te recuerdes. ¿Ya? Otro ejemplo, tenemos la potencia por trabajo sobre tiempo. Trabajo ya lo teníamos, es ml cuadrado t a la menos 2 y el tiempo es t. Ahí está. ml cuadrado t a la menos 2. T sube arriba cambiando de signo, sale ml cuadrado t a la menos 3. Y eso sería la ecuación dimensional de la potencia. ¿Ya? Muy bien. Y acá lo tienes todo lo que tienes que aprender. Pues, si no te aprendes, ya te he mostrado una manera como te puedes recordar, entonces aquí está. Esto hay que aprender. Área o superficie, su ecuación dimensional es L cuadrado. Volumen o capacidad es su sinónimo. Su ecuación dimensional es L cubo. La velocidad es LT a la menos 1. Aceleración, LT a la menos 2. A estos dos es lo mismo. Esto debe ir juntos. Aceleración o gravedad, LT a la menos 2. Ya está. Fuerza, peso, tensión y reacción, su ecuación dimensional es MLT a la menos 2. Y todo esto debe ir juntos, porque torque, momento, trabajo, energía, calor, todo esto es ML cuadrado T a la menos 2. ¿Ve? Potencia, ML cuadrado T a la menos 3. Densidad, ML a la menos 3. Peso específico, ML cuadrado T a la menos 2. Y estos dos también deben ir todos juntos, impulso, ímpetu, impulsión y cantidad de movimiento, porque es MLT a la menos 1. Presión es ML a la menos 1, T a la menos 2, periodo es T nada más. Eso es lo primero que tienes que aprender. ¿Ya? Y cada vez que te olvides, hacer esa demostración que te hemos enseñado. Ya cuando ya te has aprendido esto, un poco más avanzando con esto, obviamente ya debe estar familiarizado también con esto, que el área, su unidad es metros cuadrados, ¿ya? El volumen es metros cúbicos. Bueno, continuamos, pero sin antes, vamos a trabajar las propiedades de las ecuaciones dimensionales. A ver. Ya, primera propiedad, así que atento.
La ecuación dimensional de los números, ángulos, función trigonométrica, función logarítmica es la unidad. Ya está. A ver, vamos con los ejemplitos, profesor. Mira, ve, este es un ángulo. La ecuación dimensional de 25 grados va a ser 1. Ahí dice, ¿ve? La ecuación dimensional de ángulos es la unidad. A ver, otro ejemplo. La ecuación dimensional de 2,7182 es 1. Ahí está, pero la ecuación dimensional de todo número es 1. Otro ejemplo. La ecuación dimensional, esto es una función logarítmica. La ecuación dimensional de toda función logarítmica es la unidad. Ahí está. ¿Ves? Ecuación dimensional de logaritmo de 2021 es 1. No te olvides, ¿ah? ¿Qué más? Seno de 30. Seno de 30 es un medio, pero no. Cuando tú le aplicas estas dos barritas, se lee ecuación dimensional del seno de 30 es 1, porque acá lo dice. La ecuación dimensional de una función trigonométrica es la unidad. Otro ejemplo. La ecuación dimensional, por ejemplo, aquí está también es una función trigonométrica, tangente de 70 es 1. También la ecuación dimensional de secante de 55 es 1. Ahí está. También es una función trigonométrica. La ecuación dimensional de pi, porque pi es un número, pues, 3,1415, entonces es un número. Entonces la ecuación dimensional de todo número es 1. La ecuación dimensional del epsilon también es un número, que es 2,71, ¿no? 1. La ecuación dimensional, mira, por más que sea letra, pero este es un ángulo. Entonces de los ángulos también es 1. Bueno, esperando que esté claro esta primera propiedad y no te olvides. Entonces la ecuación dimensional de todo número, ahí está, de todo ángulo, de toda función trigonométrica y logarítmica es la unidad. Segunda propiedad. La ecuación dimensional cumple con las leyes de exponentes. Lo que has hecho en álgebra, el primer tema, bases iguales, exponentes se suman, bases iguales, exponentes se restan, potencia de potencia, exponente de exponente, todo eso se cumple. Además se cumple la multiplicación. ¿Ves? Si yo tengo ecuación dimensional de A por B por C, esto es ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B por ecuación dimensional de C. La división también se cumple. Si yo tengo ecuación dimensional de A entre B, eso es ecuación dimensional de A entre ecuación dimensional de B. La potenciación también se cumple y la radicación así se cumple. Todo lo que se cumple también de las leyes de exponentes. Propiedad especial. A ver, estas son propiedades para problemas un poco complejos. Dice, a ver, fx es una función trigonométrica. Si fx es una función trigonométrica o logarítmica, entonces la ecuación dimensional de fx, acá debía ser fx, dice, ahí bien claro, si fx es una función trigonométrica o logarítmica, entonces la ecuación dimensional de fx va a ser 1. No solo eso, también lo de adentro, su ecuación dimensional va a ser 1. Esto es importante, y esa propiedad es importante. Por ejemplo, acá un ejemplo, si yo tengo seno de teta es una función trigonométrica, va a ser 1, su ecuación dimensional. Pero no solo eso, también lo que está dentro. ¿eh? Además, lo que está dentro va a ser 1. ¿eh? Su ecuación dimensional de teta también va a ser 1. Eso es importante. Según tercera propiedad, si A es una constante, quiere decir si A es un número, entonces su ecuación dimensional de A a la X va a ser 1 también. Y no solo eso, además, ese exponente, su ecuación dimensional también va a ser 1. Ejemplo, tengo 3 a la X, entonces su ecuación dimensional de 3 a la X va a ser 1. Pero no solo eso, además, la ecuación dimensional del exponente también va a ser 2 importantes propiedades, ¿ya? Y por último, principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Que toda adición y toda sustracción se vuelve igualdad. O sea, cuando tú ves más menos, el más menos se vuelve igual. Si tú ves el más se vuelve igual. El menos se vuelve igual. Pero ¿cuándo se vuelve igual? Cuando tú lo aplicas a ecuación dimensional. ¿Ah?
así como está, no se cumple. Cuando tú lo aplicas ecuación dimensional, el más se vuelve igual y el menos se vuelve igual. De eso se trata el principio de homogeneidad. Bueno,